Hey gente, ¿cómo están? Espero que anden súper bien. Hoy quiero traerles una historia que seguramente les va a dar de qué hablar. Es la historia de este chico, Chandler. Seguramente muchos lo conocen. Alguien que tenía todo lo que cualquier persona podría desear: fama, dinero, diversión. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando todo eso no es suficiente? Imagínate estar rodeado de todo lo que vos creías que te iba a hacer feliz y aún así sentirte vacío. Bueno, ese fue el momento en el que Chandler encontró algo mucho más grande, algo que le dio sentido a su vida de una forma que jamás esperó. Es muy probable que muchos conozcan a este muchacho. Seguramente lo conocen por sus locuras, por su fama, por los desafíos en los que siempre está metido, pero pocos saben de dónde viene él. Creció en una familia cristiana, en un hogar donde se hablaba de Dios y todos los domingos estaban ahí presentes en la iglesia. Para él era algo más, algo rutinario, algo que hacía sin pensar. Cuando él se fue a la universidad, algo comenzó a cambiar. Imagínate tener esa libertad de que nadie te diga qué tenés que hacer, estando lejos de casa, que al principio era todo diversión, salidas, fiesta, probar cosas que pensó que le iban a dar un sentido de libertad, de emoción, pero ¿sabés qué fue lo que pasó en verdad? En vez de sentirse completo, empezó a sentirse vacío. Cada noche era más de lo mismo, rodeado de gente, música, luces, pero con un vacío que seguía creciendo. Lo que él creía que iba a hacerlo sentir más vivo, en realidad lo estaba dejando cada vez más solo, porque a veces uno está buscando algo y termina encontrando todo lo contrario. Llegó un momento donde él estaba solo, realmente solo. Imagínate, en su propia casa, rodeado de silencio sin nadie a su alrededor. Ahí, en su cocina, él sintió un peso que no había sentido nunca. Una soledad tan profunda que hacía casi imposible que él pudiera respirar. Era como si una nube oscura lo envolviera. Una mezcla de tristeza, de vacío y de preguntas que no tenían respuesta. Ahí, en esa cocina, Chandler se dio cuenta de algo. Todo lo que había probado hasta ese momento no le había dado nada. No lo llenaba y solo lo hacía sentirse más perdido. Porque a veces el peor momento en el que podés estar es ese en el que te das cuenta de que nada de lo que intentaste te hizo realmente feliz. Y ahí estaba Chandler, en medio de todo ese silencio y ese peso, solo, pero de repente escuchó algo. No fue una voz así tipo en alto, pero fue algo que apareció en su mente, algo que no era suyo. Esa voz le preguntó directo y claramente: ¿qué estás haciendo? E imagínate escuchar eso justo en el momento en el que vos sentís que ya no tenés respuesta. Obviamente él se congeló. Era como si una luz se encendiera en medio de su oscuridad, como si alguien estuviera diciendo que él no estaba solo. Fue ahí donde todo cambió. En ese instante Chandler supo que esa voz no era cualquier voz. Después de escuchar eso, algo cambió en él. Era como si finalmente hubiera visto el camino, aunque no le fue fácil transitarlo. No fue de la noche a la mañana. Al principio, la tentación de volver a lo de antes estaba ahí, esperándolo. Cada vez que él se sentía débil o solo, hubo días en el que él se preguntaba: ¿será que puedo realmente cambiar? Y aunque esa tentación de volver a hacerlo de antes seguía ahí presente, cada día él sentía menos necesidad de hacerlo. Cada oración, cada momento de paz que él encontraba en su nuevo camino, le recordaba que estaba en el lugar correcto. Mira, fue un proceso de paciencia, de caer y levantarse, pero con cada paso él se iba dando cuenta de que esa vida de vacío ya no le pertenecía, y así poco a poco encontró algo más profundo de lo que alguna vez imaginó, algo que no solamente le dio paz, sino propósito. Y entonces Chandler tomó una decisión que marcó un antes y un después en su vida: decidió bautizarse. Ese momento para él fue simbólico, una declaración pública de que su vida ya no sería la misma, ya no era el mismo de antes. Ese bautismo fue como dejar atrás la oscuridad, como si cada peso que cargaba se quedara en el agua. Salió de ahí con una paz que él no había sentido nunca. Dios cambió su vida, y quiero que sepas que Él puede hacer lo mismo con la tuya, porque aunque no lo creas, siempre hay una segunda oportunidad para empezar otra vez. Si alguna vez te sentiste atrapado, si estás en un ciclo de adicción, de soledad, o simplemente sentís que no hay esperanza, quiero que sepas algo, ¿sí? No estás solo. Dios escucha tus oraciones. A lo mejor estás a una oración de distancia del cambio que tanto estás esperando. A veces ese primer paso es el que lo transforma todo.